Hoy en día quiero hablarles del poder de la gratitud. Igual, en momentos en donde nos quedamos sin trabajo, en momentos en donde hay escasez financiera, los estudios dicen que la violencia doméstica se ha incrementado. Ahora los esposos pasan más tiempo con las esposas y ahora la esposa pasa más tiempo con el esposo y ahora los padres pasan más tiempo con los hijos por las cuarentenas, por las pandemias, por todas estas cosas. Y se incrementó la violencia, es increíble. No sé qué pensaban cuando dijeron sí me caso contigo para estar contigo toda la vida. Me imagino que estabas pensando en que ibas a estar solamente 4 horas, 8 horas diarias, pero cuando firmaste el papel y cuando dijiste sí frente al pastor, frente al sacerdote, frente a quien sea, eso fue para toda la vida. Es importante, es importantísimo ese tema y ha estado en mi cabeza desde hace varias semanas y gracias a Dios hoy lo podemos hacer. Les prometo que si no terminamos hoy este tema, lo continuamos la semana que viene, ¿sale? Para eso, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, y dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Puedes compartir ser agradecidos, parte de Colosenses, si puedes compartir Colosenses capítulo 3, versículo 15, te agradecería si lo puedes poner en tu muro, sería genial que lo puedas hacer y ya estás predicando, y ya estás predicando, no tienes que hacer nada, excepto un clic y compartir la prédica, compartir un texto bíblico, y ya lo hiciste. Así que este es el texto. Señor, queremos darte las gracias una vez más. Estamos seguros que tu palabra no retornará atrás vacía. Estamos seguros que tú estás en este lugar y al mismo tiempo estás en Ecuador, y al mismo tiempo estás en todo México, y al mismo tiempo estás en Nueva York, y al mismo tiempo, Señor, estás en Centroamérica y en Cancún y en Europa, y al mismo tiempo porque tú eres un Dios omnipresente. Gracias porque tú haces acto de presencia. Gracias porque los cielos se abren, Señor, y tú haces acto de presencia, Señor, y nos tocas, nos acaricias, haces sentir que tú estás aquí, Señor, y por eso te damos gracias, porque tú eres real y tus misericordias son reales, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. El poder de la gratitud, el poder de la gratitud. Yo estaba analizando esto, y créanme que es bien complicado describir y analizar, porque la gratitud no solamente es decir gracias y ya, ¿no? Tú puedes decirlo de buena manera y puedes decirlo de mala manera. La gratitud es una virtud, es un sentimiento, para que me entiendas mejor, es un buen sentimiento, es una virtud que nace del corazón. Si no nace del corazón, no es gratitud, es otra cosa. Es otra cosa, es una mentira, es un engaño, es una hipocresía, es una falsedad, pero si nace de tu corazón, entonces es gratitud. No solamente es decir gracias cuando tu mamá te preparó un taco y dejas el plato ahí, es levantar el plato, es lavar tu plato, es lavar el plato de tu mamá, es lavar el plato de otras personas, porque sabes que tu mamá ya se esforzó, ya trabajó para cocinarte y ahora no quieres que siga esforzándose. Gratitud no solamente es decirle gracias al esposo que te trae la semana y te dice, mira mujer, aquí está, yo solamente me quedo con 20 pesos y aquí están los 5,000 pesos que te doy semanalmente. No solamente es decir, gracias marido porque me trajiste la semana completita, no te quedas con nada. Es cada día agradecer por el esfuerzo que hace tu marido, de levantarse temprano, de trabajar, de esforzarse, de que sale todo enmascarado para ir a trabajar y llega y se queda afuera 2, 3 horas desinfectándose, echándose cloro antes de entrar a su casa. Y que tú reconozcas eso que está haciendo tu marido. Esforzarse, decir, ser agradecido, no solamente es decirle a la esposa, gracias por la comida que hiciste, aunque eso te tocaba, ¿no? Es ser agradecido y ayudarle a lavar los platos, ser agradecido porque le tiendes la cama, ser agradecido porque me pasa a mí, a veces yo dejo tirada mis medias o mis zapatos y mi esposa me dice, recógelo por favor, y en agradecimiento por el esfuerzo que hace, tengo que hacerlo. Mi esposa lleva bregando conmigo 22 años, cumplimos la semana pasada. Y en gratitud uno hace cosas. El apóstol Pablo en este versículo dice, sed agradecidos. No dice, da las gracias. Cuando habla de sed agradecido, la última frase, habla de una naturaleza
nata, de una parte tuya. Es como decir, tienes que ser humano, no seas extraterrestre. O sea, es tu naturaleza, es tu forma de ser, es tus convicciones grabadas adentro. O sea, o eres o no eres, o eres terrestre o eres extraterrestre, por así decírtelo. Y tú tienes que ser agradecido. No es algo que tú lo agarras por ahí por la calle y sí voy a estar agradecido porque para que mi papá me preste el carro, o para que mi mamá me cocine algo que yo quiero, o para que el pastor nos compre algo, vamos a portarnos bien y este día vamos a ser agradecidos porque el pastor, el papá, la mamá, el abuelo, el patrón se dará cuenta si es o no es de corazón tu gratitud. La gratitud es una expresión de tu ser, de tu verdadera persona, de quien eres. Y hay gente que simplemente no es agradecida. Y hay gente que simplemente es agradecida. Y eso es algo que uno no naces con el espíritu de agradecimiento. Tú lo aprendes. Aprendes a ser agradecido. Nosotros vemos a los niños le dicen a la mamá, dame agua. Y no dicen por favor, menos dicen gracias. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? Le dice, diga gracias, mi amor. Uno debe de enseñar a los hijos a ser agradecidos desde pequeños. Diga la palabra mágica, por favor, y con una trompota, pero uno les va enseñando porque son bebés, porque son niños. Cuando sea grande, esa persona será agradecida. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, si no enseñamos a los menores a ser agradecidos, es bien difícil que esa persona sea agradecida. Y hoy quiero compartir con usted la importancia de ser agradecidos. Usted hoy va a entender la importancia. Si usted antes no le importaba que el hijo no le diga gracias porque solamente le miraba y eso era todo para usted, hoy va a aprender lo importantísimo que es enseñar a otros a ser agradecidos y enseñarme a mí mismo a ser agradecidos. Y yo espero que esta palabra haga eco en tu corazón, en tu mente, que no te deje dormir, que no te deje comer, que el Espíritu Santo hoy te traiga a memoria a todas aquellas personas a quien tú le debes un gracias, una acción de gracias. Y esta palabra, que ser agradecidos, y que si tú no eres agradecido, tienes que aprender a ser agradecido. Esto es importante porque ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? Yo tengo hijos, yo tengo un hijo de 22 años, 21 años, tengo otro de 19, tengo otro de 9, y todos los días le decimos que sean agradecidos. Y se olvidan a los 5 minutos. Yo me imagino que mis padres también me enseñaron a mí y yo me olvidaba a los 5 minutos. La vida nos va enseñando a ser agradecidos. Los golpes de la vida, y Dios nos pone escuelas. La primera escuela en la que Dios nos pone a nosotros es la escuela de la familia, del hogar. Mis padres son mis primeros maestros y Dios quiere que aprenda ciertas virtudes con ellos. Cuando yo soy necio y cuando yo no quiero aprender esas virtudes, Dios me pone una esposa. Y Dios me pone un esposo, Dios te pone para que tu esposa o tu esposo te enseñen a ser agradecidos, en este caso. O te enseñen a ser servicial, porque vamos a seguir hablando de esta serie, el poder del servicio, el poder de ser generoso. Oh, esto es impresionante, esta serie que estamos compartiendo con ustedes. Y cuando viene el momento y dices, ¿cómo puedo aprender? Y tu esposa trata de enseñarte, tu esposo trata de enseñarte porque no lo aprendiste con tus padres, y no aprendes, entonces Dios te pone la tercera escuela en la vida, que son tus hijos, tus terceros maestros. Y ahí están los hijos siendo peores que tú de malagradecidos, para que tú aprendas a ser agradecido, porque Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, porque en la gratitud hay un poder impresionante, hay un milagro impresionante que nosotros no sabíamos, pero que hoy vamos a aprender, Déjenme compartir el ser agradecido. Habla de bondad, habla de misericordia, habla de ser amable. Okay. Es una respuesta a una acción que nos hacen con amabilidad. O sea, yo puedo decir gracias y dejar ahí mi plato de sopa. Y a veces en agradecimiento tengo que comer lo que no estuvo bien preparado. O en agradecimiento me tengo que poner la camisa que me regalaron que no me gustó mucho. Y en agradecimiento yo tengo que hacer una acción, una respuesta. ¿Cómo respondes a una acción que hacen por ti? ¿Bien o mal?
¿Cómo respondes? Y tú dirás, bueno, yo digo gracias si la acción que me hicieron es buena, digo gracias. Y si la acción que te hicieron no fue buena, ¿cómo reaccionas? Y tú dirás, no pues, y comienzas como el chavo a patalear el piso porque no sabes cómo reaccionar. Y la gratitud tiene que ver con una respuesta amable, bondadosa a las circunstancias de la vida. Y diremos, bueno, ¿y entonces cómo reacciono? Tengo que ser agradecido aunque me traten mal. Es bien difícil, es bien difícil. En Efesios capítulo 4, versículo 17, ¿cómo yo aprendo a ser agradecido? Si eres un poco ensañable, lo vas a aprender. Capítulo 4, versículo 17 en adelante, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, después de aprender de Cristo a ser agradecidos, tú puedes comenzar a practicar la virtud de la gratitud. No tienes que nacer. Si hoy hacemos una encuesta y decimos, ¿cuántos de ustedes son agradecidos? Levanten la mano los que son agradecidos que están aquí. Verán, les voy a decir porque ustedes no lo ven, pero aquí todos levantaron la mano, Pero aquí entre ustedes y yo, no todos son agradecidos. Yo los conozco. Yo sé quiénes son. Ahora, tú puedes preguntar en tu casa y hacer la misma encuesta. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos? Y probablemente te digan sí. Y tú les vas a mirar con ojos de incredulidad. Pero la pregunta también es para ti, para mí. ¿Soy agradecido? Y podríamos responder, sí, yo soy agradecido. Bueno, y le hablas a tu papá cada mes. Y le hablas a tu mamá cada 2 meses. Y le mandas una ofrenda de amor cada vez que hay un volcán erupciona. Y le hablas a tu papá cada vez que te sobre el tiempo. ¿Estarás siendo agradecido con tus padres? ¿Estarás siendo agradecido con tus hijos? ¿Reconoces el esfuerzo que hacen tus hijos? ¿Respondes con gratitud a una acción que hacen tus padres o que hacen tus hijos o que hace tu patrón, tu jefe en tu trabajo? O le dices, no, eso me paga y punto y se acabó. ¿Estás seguro? Tú como patrón respondes correctamente a la acción que hace tu empleado. Si no lo sabes, los versículos que acabamos de leer en Efesios dice que el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, te puede enseñar a ti estas nuevas acciones. Si te dejas enseñar, si permites ser enseñado. Así que tenemos al maestro. Si tú no sabes, tenemos al maestro. Miren cómo es. Al principio los padres, luego el cónyuge, luego los hijos. Pero en definitiva, en todo este camino, Dios quiere enseñarnos a ser gratos. Yo no soy mexicano, pero vivo aquí 20 años. Más de 20 años. 22 años vivimos aquí. Y doy bendito sea Dios por México. Hermoso país. Aquí nacieron mis hijos y cuando me preguntan por qué nacieron en México, yo siempre les digo porque México es buena tierra para que nazcan muchachos. Hermoso país de México. ¿Cómo no voy a estar agradecido si aquí Dios nos hizo pasar por el desierto? Si aquí Dios nos llevó a la tierra prometida. Si aquí Dios soldó nuestro matrimonio, solidificó el matrimonio y el amor con mi esposa. Aquí Dios nos ayudó a crecer en el ministerio. Aquí Dios nos implantó en el... ¿Cómo no? ¿Cómo voy a hablar mal de México? Por supuesto que hay cosas feas, por supuesto que... Y en Ecuador, y en la China, y en todas partes. Pero bendito sea Dios por este país, y bendito sea Dios por los mexicanos. Bueno, a excepción uno que otro. ¿En qué momento tú vas a responder correctamente? Hay un ejemplo en Jeremías, capítulo 2. El profeta Jeremías dice en el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ok, este texto suena hermoso, maravilloso, hasta que leemos
la lista completa de este capítulo y el capítulo 3 de Jeremías. En esta situación, dice Dios, en este versículo dice Dios, yo me acordé de tu tiempo de fidelidad. Y yo me acordé cuando andabas por el desierto en tierra que no había sembrado. ¡Wow! ¿Cómo fuiste de fiel? No le dice a Moisés, no le dice a Abraham, no le dice a Isaac, a Jacob, no le dice a nadie de ellos, le dice al pueblo de Israel. Y si usted estudia un poquito y usted analiza un poquito, el pueblo de Israel fue un pueblo bien ingrato, bien malagradecido, bien tarantantán. El momento que Dios los saca de Egipto, a los 3, 4 días, 8 días comenzaron a murmurar en contra de Moisés y querían regresar. Dios los saca después de manifestar el poder de Dios como nunca antes se ha manifestado, antes de esa época ni después de esa época. Nunca el poder de Dios se había manifestado tanto como en las 10 plagas de Egipto. Impresionante, Dios los saca, Dios los lleva. Y en el desierto murmuraron, y en el desierto hablaron feo, y en el desierto se cansaron del maná. Dios les dio de comer a estos malagradecidos todos los días en el desierto, y se hartaron de comer maná. Y en este versículo dice, yo me acordé de tu fidelidad, yo me acordé de cuando andabas en el desierto, yo me acordé cuando éramos novios, eso dice el amor desposado, éramos novios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando andan los novios? Andan de la manito, no importa cuánto sude la mano, no se despega. Y dice el profeta, yo me acordé de ese tiempo cuando tú me mirabas y yo te miraba. Yo me acordé que fuiste fiel. Y yo digo, Señor, se está contradiciendo la Biblia, se está contradiciendo las Escrituras. ¿Qué está sucediendo aquí? Y si usted lee todo el contexto, el capítulo 2 de Jeremías, hay una lista de todas las metidas de pata, de todas las acciones malagradecidas, ingratas que hizo Israel. Y me puse a pensar y el Espíritu Santo me dijo, en algunos momentos de esos 40 años, Israel se portó bien. Es verdad que muchas veces metió la pata, pero en algunos momentos, en algún día de esos 40 años, en algún momento de esos 40 años que estaban caminando en el desierto, en alguna hora, en algún minuto, Israel fue fiel. Y Dios se acordó de ese minuto, de ese segundo, de ese momento en donde Israel fue fiel. Y dice que se acordó y apartó su ira y no los consumió. Dijo, wow. Miren la memoria de Dios. Es que Dios sí tiene memoria. Nosotros nos olvidamos. Nosotros decimos, nosotros nos olvidamos de aquella persona que nos hizo un favor y todos los días nos prestó un pesito. Yo me acuerdo un día que mi amigo Dante me prestó un pesito, y al día siguiente Joxa me prestó otro pesito, y al día siguiente Dani me prestó otro pesito, y me acuerdo. Y pasa el tiempo y me olvidé. Y me acuerdo que un día Jonathan no me prestó un peso, miserable Jonathan. Un peso no me prestó. ¿Por qué? Porque la gente siempre se acuerda del favor que no recibió. Y se olvida de los favores que recibió. ¿Qué significa? Que tu corazón no es agradecido. Está pendiente de lo que no hicieron por ti. Y se olvida aquello. Por eso hay una frase que me encanta, que lo vi por ahí, no recuerdo quién me lo mandó, no recuerdo dónde lo leí. Dice que la gratitud es la memoria del corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Y me encanta esa frase, porque las personas que son agradecidas no se olvidan del favor que un día se lo hicieron. ¿Cómo yo me voy a olvidar la primera vez que yo salí de Ecuador a los 17 años? Y yo me acuerdo que el Cerro del Carmen en Guayaquil, el esposo de una tía mía me dio unos tenis para que cuando yo llegue al Río Bravo corra más rápido. Esos tenis tenían una suela bien delgadita, me lastimaban cuando iba corriendo, me lastimaban. Pero mis hermanos, ¿cómo me voy a olvidar de aquella hermana que cuando llegué a Nueva York, el 8 de octubre del 88, llegué a la casa del Señor, llegué a la iglesia Rehoboth, que está en la 57,
Y la hermana me dijo, ¿quiere comer? Y yo dije, no, pero yo estaba muriéndome de hambre y me llevaba a una esquina a comer. Ahí había un restaurante en la esquina de la 57 y la 10ª avenida. Y me llevó a comer y pidió un arroz con pollo. Cuando yo vi eso, me acuerdo clarísimo, el arroz blanco con la pierna del pollo, creo que era a la izquierda, y frijoles rojos. ¿Cómo me voy a olvidar de un amigo mío que conocí en Nueva York y que luego vivió aquí en México, que en los momentos más difíciles nos llevaba a mí y a mi esposa a los supermercados y comprábamos cosas? ¿Cómo me voy a olvidar de gente aquí en la iglesia que cuando pasamos dificultades económicas nos llevaron despensas y nos llevaron ofrendas? ¿Cómo olvidarme cuando mi hermana Rebeca me echó la mano y me hizo favores? ¿Cómo olvidarme de las oraciones de los ancianos, de la gente? ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo es posible cuando tú tienes un corazón agradecido? Te voy a decir lo que sucede. Cuando el corazón es agradecido, siempre recuerda. Y el primer agradecido, y el primer ejemplo donde nos encontramos en Dios, Dios se acordó de la fidelidad de su pueblo en el desierto. Y por más que yo le busque, y por más que yo estudie, y por más que yo escudriñe, yo le encuentro bien difícil que en los momentos del desierto Israel fue fiel. Pero Dios le encontró a un minuto, a un momento, Dios le encontró y dijo, sí fue fiel, porque Dios tiene buena memoria. Dios no se olvida el minuto, el segundo, la hora que fuiste fiel. Tú como esposa puedes estarte diciendo, yo me largo de aquí porque nunca me sacas al cine, nunca me invitas de comer. Eres una mala agradecida. Tú puedes decir como esposo, tú nunca me cocinas los frijolitos como a mí me gusta. Nunca me planchas como a mí me gusta el mal agradecido. ¿Cómo te atreves a decir nunca? Yo te aseguro que en algún momento tu esposa te preparó la comida que a ti te gustaba. Yo no sé de tu vida, yo no conozco, pero te garantizo que así fue. ¿Cómo te atreves a decir, cuando estuve enfermo nunca me compraste nada? ¡Ja! Eso es ser un corazón mal agradecido. No tienes memoria. Mis papás nunca me enseñaron. ¿Cómo me voy a olvidar que mi papá Antonio, nos enseñó a trabajar y tenía un dicho, nadie come, ningún descomedido come en balde. Todo comedido come de algo. Decía la frase, a ver si me acuerdo bien, que el comedido come de lo escondido. Imagínense este muchacho que se largó de la casa a los 11 años y que durmió en las calles. ¿Cómo? Hubo gente que yo ni siquiera me acuerdo, que Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Tienes que recordarte, un corazón agradecido trae a memoria. Tú puedes decir, mi papá nunca vio por nosotros. Mal agradecido. Es que tú no conoces a mi papá, pastor, o es un borracho sinvergüenza. Alguna vez algo hizo tu papá por ti. A lo mejor ni te diste cuenta, a lo mejor ni sabes, a lo mejor está en el anonimato, pero algo hizo por ti. Y en este momento el Espíritu Santo quiere que entiendas y aprendas a tener un corazón agradecido, a ser en tu naturaleza agradecido, a ser amable. Cuando una persona no es agradecida, es grosera. Cuando una persona no es agradecida, es déspota. Cuando una persona no actúan como que si no te debo nada, tú me estás simplemente dando. Hay patrones que no son agradecidos con sus empleados, por eso le dice yo te pago y les tratan mal a sus empleados. Hay empleados que son mal agradecidos con sus patrones y dicen hago exactamente porque de todas maneras esto y esto. Hay hijos, hay ovejas de iglesias mal agradecidos que no agradecen ni el mensaje del pastor. Y bendito por aquel pastor que predica cada semana, que se esfuerza. Yo conozco amigos pastores que Dios los usa en la medida que se han preparado, en la medida que tienen. Y agradezco porque yo veo su espíritu y digo, bendito sea el Señor. Y aquellos que no predicamos bien, y aquellos que nos esforzamos y nos salen más o menos los mensajes, bendito sea Dios porque se están esforzando. Sea agradecido. ¿Cómo? ¿Cuál es el poder de la gratitud? ¿Qué ganas tú con ser agradecido? Papá, yo me acuerdo un pastor en Nueva York, por llegar a tener una casita, vendía lechugas, compraba cajas de lechuga, iba y vendía. Y las hojas más feas las sacaba, las lavaba bien con su esposa
y les daba de comer a sus hijos lechuga y le ponía para engañar a los niños, eran pequeños, les ponían papitas fritas. Y un día los hijos le dijeron, papá, tú nos malalimentaste cuando éramos pequeños. Nos diste de comer lechuga con papitas fritas. Y el papá les tuvo que recordar y decir, pero así logramos tener una casa. Y así ustedes pudieron tener una mejor educación. Y así ahora cada uno de ustedes tiene una casa. Ellos se acordaban de que comían lechuga y no se acordaban que eso trajo un fruto. ¿Qué significa eso? Malagradecido, hijo de la ingratitud. Si tú tienes un patrón que te paga poquito, te está pagando, no comiences a hablar mal de tu patrón. No comiences a mandarle saludos con el brazo, con el codo. El apóstol Pablo dice, sed agradecido. Es una orden, es un mandato, porque en todas las órdenes, en todos los mandatos de parte de Dios, hay una razón importantísima de ser agradecidos. ¿Están listos? Muy bien, ¿listos? Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira. En algunas versiones le quitan la palabra blanda y le ponen la respuesta bondadosa. Hemos dicho que la gratitud es la manera que respondes a una acción, del presente, del pasado, inclusive del futuro. A mí me encanta porque yo tengo un hijo pequeño, 9 años, se llama Tony, todo el mundo lo conoce, y él agradece por el futuro. Dice, papá, gracias porque me vas a llevar a México. Gracias porque me vas a comprar algo. Él está agradeciendo por algo que aún no tiene, pero está seguro que su padre le va a conseguir. Imagínate el nivel de un bebé. Yo le ruego a Dios que lo cambie, que se mantenga así, Señor. Manténlo así. Imagínate, hay gente que agradece por el pasado. Hay gente que agradece por el presente, pero poca gente agradece por el futuro. Se necesita tener un corazón de niño para agradecer por el futuro. Se necesita tener un corazón de bebé. Estar seguros y confiados que Dios te va a dar lo que necesitas en el futuro. Y te estoy dando gracias. Papá, y si no me compras nada, y si no me llevas a México, y si no podemos hacer nada de esto, de todas maneras, gracias porque estás conmigo. Yo veía el otro día un video en YouTube de un niño que le trajeron una cajísima grandísima de regalo, era su cumpleaños, grandísima, bien hermosa, le pusieron un papel de regalos precioso, maravilloso, hermoso. Y el niño bien emocionado comenzó a abrir la caja y adentro había otra caja. Y abrió la caja y había otra caja. Y había otra caja y había otra caja. Al final de todas esas cajas, lo estaban filmando, había un caramelo, una paleta, un dulce. Y ese niño agarró esa paleta y dijo, gracias, es la paleta que yo estaba deseando. Creo que fue en Chile el video, no recuerdo dónde. Y se hizo viral por ese corazón agradecido. ¿Sabe lo que hubiese pasado si me dan a mí una cajota grandota y después de tanta cosa encuentro solo una paleta? Yo les rompo en la cabeza. ¿Sabe lo que harían ustedes? Por ahí se cuenta la historia de un niño que en su cumpleaños recibió limones y su agua de limones. Por ahí un niño se cuenta la historia, leyendo a sus manos, una persona le regaló a otra persona estiércol de caballo y dijo, estoy buscando a mi pony, a mi caballo, porque ese nivel de, o sea, siempre busca lo bueno en medio de lo malo. ¿Y qué hace la gratitud? ¿Qué hace cuando un corazón es agradecido? Dice la Biblia, dice Proverbios, aparta la ira. Aparta la ira. Aparta el juicio. Y las misericordias de Dios comienzan a sobreabundar. Y esto es tan práctico de entender. Esto es muy, muy práctico de entender. Que cuando una persona recibe un favor un día, ¿cuántos de ustedes han pasado por la experiencia o ustedes han prestado dinero, han hecho un favor y la persona que te debe dinero termina en Acapulco y no te pagó y tú intentas cobrarle
y él te dice, pues no tengo, y cóbrame como quieras, y entonces esa respuesta es gratitud, no es gratitud. ¿Qué va a pasar cuando esa persona vuelva a tener una necesidad? Tú te enojaste con una persona mal agradecida, y si esa persona vuelve a tener necesidad, tú, humanamente hablando, tú dices, pues ahora que aprenda. Y no le vuelves a hacer el favor, porque es una persona que no respondió bien a un favor, a una buena acción. Respondió con ingratitud. ¿Qué significa? Que se cerraron las puertas. ¿Por qué no tienes un buen crédito? ¿Por qué nadie te presta dinero? Tú tienes que averiguar cuáles han sido tus respuestas a acciones buenas pasadas, acciones pasadas. Pero si tú has actuado con gratitud, si tú has actuado en buena onda, en buena vibra, tú tienes puertas abiertas. La ira se aparta, la misericordia reina en tu vida. Serás coronados de misericordia. Este es el poder de la gratitud. Aparta la ira. Los cielos se abren cuando un corazón es agradecido, cuando un corazón sabe agradecer, tiene memoria. Dicen, lo que necesites, cuenta conmigo. ¿Qué necesitas para tus estudios? ¿Qué necesitas para poner un negocio? ¿Qué necesitas para casarte? ¿Qué necesitas? Te ofrecen trabajo aquí, te ofrecen trabajo allá, te ofrecen trabajo allá. Si eres agradecida. Pero si eres un mal agradecido, las puertas se van a cerrar con 3 candados. No tendrás oportunidad, andarás con los bolsillos vacíos. Porque el poder de la gratitud es precisamente esto: ser amable cuando otros no son amables, recordarte del momento en que te hicieron bien. Y por eso Dios te bendice. Aquí en la iglesia tenemos gente muy agradecida, que Dios ha bendecido. Gracias, pastor, porque usted un día oró. Gracias, pastor. Me acuerdo un día, vino un matrimonio, me dijo un pastor, nos vamos a presentar a que nos den la visa en el consulado americano. Y oramos con enjundia, con fe, hablamos lenguas, derramamos bendiciones y se presentaron con paso firme. ¿Y qué creen? Le negaron la visa. Yo me sentí muy triste. Ay. Los hermanos vinieron y dijeron, pero Dios sabe lo que hace. Por alguna razón. No vinieron a reclamar, pastor, porque hemos tenido esos casos. Pastor, una vez oramos por un enfermo y el enfermo se murió y nos reclamaron. Nos reclamaron que porque ayudamos a alguien a limpiar su casa, le dio azúcar, diabetes, o sea, en fin, nos han reclamado. Pero bendito aquella persona que dice, mira, tú oraste con fe, tú hiciste tu trabajo y Dios respondió de acuerdo a nuestra necesidad. Y no era importante que nos vayamos a Estados Unidos, será en otra ocasión. Y cuando yo escuché eso dije, wow, ahora entiendo a Jesús. Cuando de aquellos 10 leprosos, uno regresó y recibió doble bendición. Los demás no regresaron, no recibieron doble bendición. Pero el agradecido recibe siempre más. ¿Alguna vez te prestaron una playera? ¿Alguna vez te prestaron una moto? ¿Cómo tratas esa moto, ese carro, esa playera que te prestaron? Eres agradecido diciendo, gracias, pero nunca la lavas. Nunca le pones gasolina de más. Nunca lo maltratas, lo entregas todo dañado. Eres agradecido. ¿Tú crees que te volverán a prestar la moto? ¿Crees que te volverán a invitar? ¿Crees? Entonces, aquí está. Si quieres que los cielos se abran, sé agradecido. Porque dice la Biblia que la blanda respuesta, la amabilidad, la cortesía, el agradecimiento, esos son los sinónimos de gratitud. Tú puedes buscarlo en el diccionario. Dice que aparta la ira. Los cielos se abren. Cuando un hijo es agradecido, el padre se esmera por satisfacerlo. Cuando agradece lo que hace. Cuando nosotros como hijos de Dios agradecemos, Dios, gracias. Gracias, Señor. Mira, yo quería un carro, pero me diste una bicicleta, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. Y la cuidas, no la pateas, no la tienes sucia, tú la cuidas, prepárate porque viene el carro. Vives en una casita de cartón, bendito sea el Señor. Comienza a darle gracias a Dios por esa casita de cartón, por esa casita de adobe, por esa casita. Prepárate, porque Dios está viendo tu corazón agradecido, porque la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Eso hace la gratitud. Si yo estoy agradecido con mi esposa, si yo le agradezco a mi esposa y le digo, qué rico está tu comida, qué rico, mi esposa al día siguiente me volverá a cocinar con mayor gana. Si mi esposa agradece, si tú como esposa agradeces el esfuerzo que hace tu marido trabajará con más empeño, con más ganas, la ira se aparta, las oportunidades se abren, el cielo se abre, la bendición es derramada, las misericordias de Dios permanecen. Eso es el poder de la gratitud. Eso hace la gratitud, aparta la ira y derrama bendición y misericordia. Quiero terminar con el Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza, y esta palabra alabanza es gracias, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.